Doctora, en relación a este caso, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de informar a la ciudadanía. Estamos aquí en representación del Hospital General Puyo, mi persona como directora médica de la unidad y el médico tratante, ginecólogo responsable y líder del servicio de ginecología y obstetricia por el tema que se ha suscitado en los últimos días, que igualmente lamentamos, y aprovecho la oportunidad para darle mis condolencias a la familia y hacemos nuestro el dolor que está sintiendo la familia, y estamos justamente aquí para explicar un poco la parte médica del asunto, pues en medicina es un tema muy delicado. Ginecología y obstetricia son las pacientes más delicadas que se atienden en todo el ámbito de la medicina. Ciertamente el pronóstico puede cambiar en minutos, en segundos. Es por eso que es tan delicada nuestra profesión, y como siempre digo, en la medicina es el único lugar en donde 2 más 2 no son 4, porque hay infinitas posibilidades de lo que pueda suceder. El hospital está presto siempre para dar la mejor atención a todas las personas que se acercan a nuestro servicio. Nosotros trabajamos día a día por mejorar la calidad de nuestra atención. Tanto así que no lo decimos solo nosotros como hospital, ni solo el Ministerio de Salud, sino que hemos tenido grandes reconocimientos que no son del Ministerio de Salud, son de entes ajenos, como por ejemplo el ACCES, ¿no?, que regula la calidad de la atención. No solamente se ha pasado auditorías internas, sino que se han pasado auditorías externas de semanas, de meses, que vienen a revisar indicadores de nuestra función, y los indicadores hospitalarios son los que nos ubican en el estatus que tenemos, ¿no?, de atención a nuestros pacientes hospitalarios, que gratamente es muy bueno, pero eso no exime de que sucedan casos como los que he suscitado. Entonces le voy a dar paso al doctor Israel Kulkay para que explique técnicamente la situación. Del contraste que están haciendo de la información que está circulando en medios de comunicación, y darnos la oportunidad de informar desde la parte técnica y médica sobre la atención de la paciente. Es una paciente de 16 años que cursaba su primer embarazo, aproximadamente de 38 semanas con 4 días. La paciente no tiene controles de su embarazo anteriores en este hospital. Acude por emergencia el día lunes, aproximadamente a la 1:30 de la tarde. El motivo de consulta de la paciente es dolor tipo contracción, dolor de parto, un dolor de parto inicial. La paciente es atendida en la emergencia, es ingresada para atenderse en la emergencia. En la atención de la emergencia se cumplen los protocolos de atención de la paciente. Se toman los signos vitales, los cuales están normales, eso está registrado en la historia clínica, los signos vitales de la paciente están normales. Se escucha la frecuencia cardíaca del bebé, la paciente y los familiares escuchan la frecuencia cardíaca del bebé, los movimientos fetales del bebé están presentes, el cuello del útero está dilatado 1 a 2 centímetros máximo, es decir, está en una labor de parto inicial, sin un aparente compromiso del riesgo de la mamá ni del bebé. Luego de la toma de signos vitales, luego de la exploración física de la mamá y la realización del monitoreo fetal electrónico, eso es muy importante. El monitoreo fetal electrónico es un instrumento, es un procedimiento que realizamos nosotros los médicos a las embarazadas, donde queda registrada la frecuencia cardíaca del bebé, donde queda registrada la actividad uterina, la fuerza de las contracciones. Eso tienen ustedes en la historia. Está adjuntada en la historia clínica con fecha y con hora de la atención y con nombre de la paciente. Ese monitoreo fetal electrónico es normal. Es verdad que la paciente acude por dolor tipo contracción propio de las semanas de embarazo de la paciente, pero es una labor de parto inicial. Luego de la valoración exhaustiva, normal, protocolizada que hacemos a todas las embarazadas en el servicio de emergencia, el médico que le atiende le indica que no hay criterios de ingreso. Y es así, la señora no tiene criterios de ingreso. No todas las pacientes que vienen en labor de parto por emergencia deben ingresar. Un poco complicado explicar eso al personal que no tiene que ver con salud, pero hay criterios para ingreso a hospitalización. Es decir, la paciente no tenía ingreso para ginecología, criterios de ingreso a ginecología no tenía, ya que estaba en una labor de parto inicial. El bebé estaba bien, la mamá estaba bien y se le envió indicando signos de alarma.
si la señora aumenta el dolor, si el bebé se deja de mover, si el agua de fuente se rompe, si sangra, si hay dolor de cabeza, vómitos, son signos de peligro. Se le indicó que la paciente tiene que regresar a la emergencia si eso sucede, o venir en 4 a 6 horas, que es el tiempo que estipula los protocolos. Efectivamente, luego de esa atención, la paciente se fue y regresó en la noche, 7:30 de la noche aproximadamente. Según refieren los familiares y la paciente, aparentemente viene por dolor de cabeza y por vómitos. Es verdad que el dolor de cabeza y los vómitos pueden ser signo de peligro en la embarazada. Yo he escuchado la entrevista que le han hecho a la paciente, a los familiares, y dicen que ese dolor de cabeza, ese vómito puede ser por presión alta. Sí, sí es cierto, puede ser que eso sea así, pero los signos vitales de la paciente registrados en la historia clínica no evidencian presión alta. La presión de la paciente es normal, y la náusea y los vómitos en esas semanas de embarazo en una paciente de 16 años y con labor de parto inicial pueden ser normales. Es decir, ese dolor de cabeza y esos vómitos aparentemente no estaban asociados a una enfermedad, como una presión alta, por ejemplo. Se aplica el mismo protocolo de atención. Se valora signos vitales, se escucha la frecuencia cardíaca del bebé, se ve el tipo de dolor, la intensidad del dolor de las contracciones, se verifica que haya movimientos fetales, se hace el examen obstétrico, es decir, el cuello del útero permanece dilatado 2 centímetros, es decir, no ha progresado desde la última vez, ya que la labor de parto no ha aumentado en su intensidad y en su frecuencia, y se realiza un nuevo monitoreo fetal electrónico. Como protocolo, que siempre lo hacemos aquí, el nuevo monitoreo fetal electrónico realizado a la paciente, registrado en la historia clínica, adjuntado en la historia clínica de la paciente, es normal. Eso lo digo yo como técnico y lo puede decir cualquier persona que venga a auditar de afuera la historia clínica. Eso está adjuntado en la historia clínica. Al ver que la paciente nuevamente no tiene criterios de ingreso, porque así sucede en las embarazadas, no todas que vienen a la emergencia deben ingresar. Las pacientes que tienen una dilatación avanzada de 4 centímetros o más, la paciente ya se queda hospitalizada. Si tiene algún signo de peligro, el agua de fuente se ha roto, está sangrando, el bebito no se mueve, el monitoreo fetal está alterado. El dolor de la cabeza y el vómito. El dolor de la cabeza y el vómito, por los signos vitales normales, aparentamos nosotros o suponemos nosotros que era propio del dolor de parto que presentaba la paciente. Porque los signos vitales se tomaron, registrados en la historia clínica, y son normales. Entonces, la segunda vez que la paciente viene, no tiene criterios de ingreso. Y se le envía a la casa indicando los signos de peligro. Es más, en la entrevista que yo escuché a los familiares, que obviamente entendemos su dolor, compartimos su dolor, a nosotros nos molesta, nos disgusta y nos duele que estas situaciones sucedan, porque como la doctora Jimena explicó, nosotros cumplimos estándares de calidad, parámetros de atención, protocolos de atención. Este hospital por día, un promedio de 5 nacimientos por día. Por mes, un promedio de 110, 120 nacimientos por mes. Les invito a que hagan una investigación de cuántos de esos niños han muerto aquí en el hospital. No es así. Esto es una situación lamentable, pero es una situación que sale de nuestras manos por lo que yo le estoy comentando. La mamá y los familiares dicen, ellos dicen, el bebé se movía. Ellos dicen, la frecuencia cardíaca del bebé se escuchaba. Es decir, el bebé estaba vivo. El bebé estaba vivo. Y como no hay un criterio que nos haga pensar que hay un compromiso del riesgo del bebé o de la mamá, y como no tiene criterios de ingreso, cumplimos los protocolos y le mandamos a la paciente a que regrese, porque no está dilatada para ingresar, porque el bebé está bien, según los exámenes que le hacemos, y porque la mamá está bien, aparentemente, según los signos vitales de la paciente y el examen que le hacemos. Entonces le enviamos a la casa indicándole los signos de peligro, los signos de alarma. Eso es lo que sucedió, eso es lo que está registrado en la historia clínica. No estamos ocultando nada, no tenemos por qué hacerlo. Es lo que está registrado en la historia clínica. Lo que pueden evidenciar cualquiera que realice una auditoría de historia clínica. Así no se ha hecho hospital. A este hospital, en la parte o en la atención materna neonatal, nos han auditado médicos de otros hospitales. Profesionales que no son médicos, entidades de salud que controlan la calidad de la atención. Y los resultados han sido buenos, muy buenos. Que se dé casos fortitos como este, que insisto, lamentamos, compartimos el dolor de las pacientes, no es justificativo para que se hable mal así del hospital. ¿Cuándo se agrava la situación?
¿Perdón? ¿Cuándo se agrava la situación? La paciente viene al siguiente día, acude al siguiente día acá al hospital, el último monitoreo fetal Es decir, electrónico. el día martes, ¿no? El día martes en la mañana, el último monitoreo fetal electrónico, 7:30 de la noche, donde se registra la frecuencia cardíaca del bebé, donde está registrado, donde están los movimientos fetales del bebé presentes, es a las 7:30 de la noche del día anterior. La paciente viene en la mañana del día siguiente, parece que 6 de la mañana, 6:30 viene. El motivo de consulta, dolor tipo contracción. Y dice la señora que no le siente que el bebé se mueve hace 10 horas, menciona la paciente, 10 horas atrás. Lamentablemente, en la aplicación del mismo protocolo ya no se escucha la frecuencia cardíaca del bebé. Al siguiente día la frecuencia cardíaca del bebé ya no se le escucha. Obviamente nos preocupamos todos, los médicos que le atienden, nos preocupamos por la ausencia de la frecuencia cardíaca del bebé. Se realiza un eco y confirmamos que el bebé ya no tiene frecuencia cardíaca fetal. ¿El eco se realizó? El eco no se realizó aquí, el eco se realizó afuera. La idea del eco es confirmar, tener un parámetro legal que nos diga que no hay frecuencia cardíaca fetal, para nosotros poder actuar en base a ese diagnóstico. Pero eso hay que ser enfático e informar a la ciudadanía. El bebé no falleció aquí, en el hospital. La paciente cuando viene al siguiente día, lamentablemente, el bebé ya no se escucha la frecuencia cardíaca fetal. No es que la paciente ingresó a este hospital, estuvo en labor de parto en este hospital y aquí falleció el bebé. Eso no es así. ¿Sí? Lo que dicen los familiares es que ¿por qué se le envió a su casa teniendo en cuenta? O sea, aparentemente todo estaba normal, ¿no? Entonces se le envió a la casa normalmente. Es lo mismo que yo lo explico. Es difícil que los pacientes, por el dolor que sienten, obviamente es comprensible, es difícil que entiendan la parte médica, la parte técnica, y para eso estamos aquí. Lo que yo le estoy comentando es lo que sucedió en el servicio de emergencia, es la atención que se le dio a la paciente. Aparentemente no había algún parámetro que nos indique que había algún riesgo con ese bebé. ¿Sí? No había algún parámetro que nos indique eso. Y eso sucede con varias pacientes aquí. Vienen, están con su dolor, con su contracción, se aplica el mismo protocolo a todas. Si ese protocolo nos da algún indicio de que algo está mal, la paciente se queda en observación o ingresa a ginecología. O le hacemos cesárea, que he visto comentarios, ¿por qué no le hicieron cesárea? ¿Por qué quieren a todos hacer parto normal? Nosotros aquí nuestra normativa es parto normal a las pacientes que ameritan parto normal. La cesárea es una operación que puede tener complicaciones graves. El parto normal es lo mejor que le puede pasar a la paciente, cuando tiene justificativo para parto normal, y la cesárea cuando hay justificativo para cesárea. Entonces lo que yo le estoy explicando a ustedes es difícil que los familiares entiendan. Obviamente están dolidos, comprendemos, pero es lo que sucedió. La paciente en sus dos atenciones previas no había motivo para pensar que el bebé algo le estaba pasando. Que el dolor de cabeza, que los vómitos, sí es verdad, eso es un signo de peligro, reitero, pero eso generalmente se acompaña de presión elevada en el embarazo. Y los signos vitales de la paciente no refieren o no reflejan presión elevada en el embarazo. Al tener nosotros unos parámetros de signos vitales normales, al tener nosotros un monitoreo fetal electrónico normal, al ver que la paciente no ha progresado en su dilatación, al escucharle el corazón al bebé, al ver que se está moviendo el bebé, al percibir el movimiento fetal, nosotros no tenemos criterios para ingreso. Y no es criterio de este hospital, es criterio de manera general. Nosotros tenemos una guía de práctica clínica, un documento científico donde están los procedimientos y los criterios para ingresar a las pacientes. Comentaba ayer, hay pacientes que vienen del interior, de lejos, que vienen con las mismas características, con dolor, pero que no están dilatadas para ingreso. No les podemos mandar a la casa porque viven lejos. Aquí tenemos un albergue y la señora se queda en el albergue. Al siguiente día le volvemos a examinar, le volvemos a valorar. Si tiene criterios de ingreso, le ingresamos. Si no, buscamos la manera de que vuelva a su domicilio otra vez. No es el caso de la paciente. La señora es de aquí del Puyo. La paciente es del Puyo. Puede regresar a su casita, estar con sus familiares, estar pendiente del bebé y volver cuando amerite. Aquí en el hospital, dilatación 4, 5 o más, ya en labor de parto verdadera, dolores regulares de parto ya dilatada, ya no se va a la casa, se queda aquí. Primer embarazo, la dilatación demora. No es cuarto, quinto, sexto, donde la dilatación es más rápida. Y aún así, a veces eso no se cumple, porque como dijo la doctora, en medicina las cosas no se cumplen, 2 más 2 no es 4. Las cosas pueden cambiar de un momento al otro. ¿Qué le dicen ustedes, doctor, en su experiencia, que más o menos pasó?
La paciente, luego de que ya se confirmó que no hay frecuencia cardíaca fetal, ingresa al servicio de ginecología. Ese momento ingresa. Nosotros controlamos la labor de parto al punto de que la paciente, 1:30 de la tarde aproximadamente, da parto normal. Da parto normal, lamentablemente, de un bebé sin frecuencia cardíaca fetal. El nacimiento del bebé es parto normal y aparentemente no se evidencia ninguna malformación externa en el bebé. No hay una malformación externa. Aparentemente, según el examen físico del bebé, la muerte del bebé no es hace mucho tiempo. No sale malformado, no sale deteriorado, pensando que falleció hace mucho tiempo. No es así. ¿Qué pasó con el bebé? Hay varias hipótesis, muchas explicaciones. Puede ser que la placenta dejó de funcionar, puede ser que el bebé tenía una malformación interna del corazón, podría ser, no lo sabemos. No tenemos controles anteriores de esta paciente, no tenemos ecos anteriores por nosotros mandados a realizar. No sabemos eso. ¿Cuál fue la manera de que nosotros sepamos qué es la paciente pregunta? ¿Qué pasó? Denme una respuesta. No tenemos una respuesta. ¿Cómo podemos saber qué es lo que pasó? Hagámosle una autopsia al bebé. ¿Qué dicen los familiares? Todo se oculta, todo se tapan, ¿para qué hacer una autopsia? Pero es la manera de saber qué pasó con ese bebé. No es el primer caso en el mundo que sucede. Eso sucede. La muerte fetal intraútero sucede. Lamentablemente no nos dio en las atenciones que le dimos a la paciente un parámetro para saber que algo malo estaba pasando. Si ese parámetro lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos ingresado, lo hubiéramos observado. Quién sabe, tal vez hasta le hacíamos cesárea porque el parto normal iba a demorar. Y tal vez el bebé no iba a soportar el parto normal. Le hubiéramos hecho cesárea. Por eso es importante, doctor, que, es decir, el tema de las atenciones médicas, mensualmente, que se registre para que en este caso se pueda llevar un control y en este caso cuando se vaya a dar a luz se sepan qué se puede hacer, ¿no? La población tiene que saber que nosotros atendemos todos los partos de la provincia. Casi todos los partos de la provincia. Las unidades de primer nivel no atienden partos. Toda la paciente viene acá a atenderse el parto. Y no solo de esta provincia, vienen pacientes de Palora, vienen pacientes de Maca, y vienen al final, vienen sin controles prenatales anteriores, 39 semanas, 40 semanas, sin un solo control, sin un solo examen realizado. Dan partos en domicilio, vienen acá complicadas, y esas pacientes las resolvemos nosotros, y a esos bebés les atendemos nosotros. Insisto, hago la invitación a ustedes, medios de comunicación, hagan una investigación de cuántos bebés han muerto aquí en este hospital. Yo entiendo, reitero el dolor que sienten los familiares y las cosas que se dicen y las cosas que se dicen en redes sociales, pero no es verdad. Hagan una investigación. ¿Cuántos bebés han muerto aquí? ¿Cuántas madres han muerto aquí? Por negligencia médica, por falta de atención a las embarazadas. Este hospital, le digo con orgullo, es el hospital que menos muertes maternas tiene de toda la zona. Si han fallecido pacientes no han sido por el embarazo, tal vez por COVID, eso ha pasado, obviamente, es lógico, pero no por el embarazo o falta de atención o descuido en la atención o peor, hablar de negligencia médica. Yo les agradezco la visita y la oportunidad que nos dan de informar la parte técnica, que es muy difícil que las pacientes entiendan, y más cuando están con este dolor, y que la ciudadanía entienda. Pero nos da la oportunidad de decirles qué es lo que pasó con la paciente.